Recordarán, hemos estado tratando este tema a la luz de los 144,000, en especial ese versículo donde dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y hemos estado estudiando acerca de personas en la Biblia que han seguido al Cordero donde quiera que va. Y en nuestras últimas presentaciones hemos entrado en detalle en cuanto a los 144,000. Hemos estudiado cuándo vivirán, hemos estudiado en cuanto a la naturaleza de su número. El día de hoy vamos a estudiar, creo yo, lo más importante de los 144,000 y es su carácter. Y lo encontramos en Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Vayamos allá, Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Nos dice el apóstol Juan: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y había una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí encontramos el pasaje al cual vamos a hacer alusión en esta mañana. Los 144,000. Y comienza el versículo 1 diciéndonos que estos 144,000 están ¿dónde? Están sobre el monte de Sión. Ahora, eso es un detalle muy importante para estudiar en cuanto al carácter de los 144,000. Porque el apóstol Juan, después del capítulo 13, cuando ve a la bestia y a su imagen haciendo guerra contra los santos, inmediatamente la escena cambia y ahora el apóstol Juan ve a los 144,000 en el monte de Sión. Es como si la escena cambiara de lo que está pasando acá en la tierra a lo que está pasando en el cielo. ¿Qué significa que los 144,000 estén en el monte de Sión? ¿Sabe? Hay un salmo, de hecho hay 2 salmos que hablan explícitamente acerca de aquellos que estarán en el monte de Sión. A esto le llaman algunos eruditos y teólogos los salmos de los 144,000. Salmo 15, vayamos allá, el Salmo 15. Vamos a leer el Salmo 15, solo son 5 versículos. Y nos habla acerca del carácter de aquellos que estarán en el monte de Sión. ¿Quieres tú estar en el monte de Sión con Cristo Jesús? Aquí está el carácter que debemos tener aquellos que querramos estar en el monte de Sión. Salmo 15, miren la pregunta con la que comienza: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y escuchen la siguiente pregunta: ¿quién morará dónde? En tu monte santo. Miren que allí claramente vemos que estamos haciendo referencia al mismo monte. El monte santo es el monte de Sión, donde está la ciudad del gran rey. Y la pregunta es: ¿quién morará en tu monte santo? Versículo 2 nos dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. ¿Cuál es la característica número 1 de aquellos que morarán en el monte santo, en el monte de Sión? Dice que andan en integridad y hacen justicia. Es decir, estas personas son íntegras en todo lo que hacen, en sus negocios, en su trabajo, en sus relaciones con los demás. Hacen justicia, no son injustos con su prójimo, sirven, pero también dice que hablan la verdad en su corazón.
En mi trabajo con los jóvenes me he descubierto algo, y en especial entre los jóvenes, que el decir mentiras se está convirtiendo de moda. Y hay veces nosotros mentimos de una manera tan deportiva que ni siquiera nos sentimos mal después de haber dicho la mentira. Los 144,000 nos dice la Biblia, hablan la verdad. Y me dice que me gusta porque no dice hablan la verdad en su boca, sino que dice que hablan la verdad ¿dónde? En su corazón. Y a este detalle vamos a volver en el versículo 5 de Apocalipsis 14, donde dice que en su boca no fue hallado engaño. ¿Saben? Para que en nuestra boca no se halle engaño, debemos tener lo contrario del engaño en nuestro corazón, que es la verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El versículo 3 nos dice, menos mal ese problema no hay aquí, el que no calumnia con su lengua. El que no, ¿qué? Calumnia con su lengua. ¿Cómo le llamamos a eso? Mentira y qué más, calumniar al hermano con la lengua. Chisme, muy bien, chisme. Los 144,000 no van a ser, ¿qué? Chismosos. No van a calumniar al hermano. No van a aprovecharse de los defectos de carácter del hermano para hundirlo y calumniarlo. Ahora, una cosa diferente es cuando se está analizando el comportamiento del caso de un hermano y se comentan algunas cosas de manera redentiva para poder ayudarlo, y otra cosa es cuando eso se comenta como para calumniarlo. ¿Estamos entendiendo? Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su ¿quién? Contra su vecino. Ahí la palabra en realidad es contra su prójimo. La palabra prójimo en inglés es neighbor, y es la misma palabra para vecino, contra su prójimo. Una cosa es, yo puedo decir, bueno, yo no estoy hablando mal de nadie, pero cuando otros vienen a mí a hablarme mal de otra persona, presto oído atento. Nos dice que los que estarán sobre el monte del Sión, dice que no admite reprocho alguno contra su vecino. Es decir, cuando alguien venga a mí a hablarme mal del hermano, del prójimo, lo primero que yo tengo que hacer es, oye, mira, ya tú, eso que me estás diciendo de este hermano, ¿tú le hablaste a él personalmente en cuanto a eso? Ya él lo sabe, ya él sabe la preocupación que tú tienes por él. Muchas veces para nosotros es más fácil contar lo malo que está haciendo el hermano a otro sin ir a él directamente. Y aquellos que estarán en el monte de Sión con el Cordero no admitirán reproche alguno contra su vecino. Versículo 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Me gusta mucho eso. ¿Entendemos lo que quiere decir el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia? Hay veces que nosotros prometemos o juramos en daño nuestro y cuando nos dimos cuenta que en lo que nos metimos nos va a traer pérdidas, no cumplimos nuestra palabra. Pero estas personas van a ser tan íntegras que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. ¿Recuerda cuando Josué hizo un juramento en daño suyo a los gabaonitas? Y luego se dio cuenta que lo habían engañado cuando esas personas vinieron con ropas sucias, con los zapatos rotos, el pan enmohecido, y dijeron, mira, somos siervos tuyos, venimos de tierra lejana, ayúdanos. Y él juró que les iba a ayudar, luego se dio cuenta que eran sus enemigos, eran los vecinos. Cuando se dio cuenta que había jurado en daño suyo, dejó de cumplir su juramento. Josué sabía que el nombre de Dios estaba involucrado. Y aún, aunque juró en daño suyo, cumplió su palabra. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, si usted comete, voy a dar un ejemplo práctico. Usted va manejando, comete una infracción de tránsito, usted sabe que la cometió. Y llega el policía y le dice, mira, si me das tanto no te doy el parte, cohecho. A ver, el cristiano que es sincero, bueno,
fue mi culpa, yo voy a pagar el comparendo porque fue mi responsabilidad. A veces a uno, el enemigo lo tienta con eso, en especial a los que somos conductores. El que hace estas cosas dice, ¿no qué? No resbalará jamás. ¿Le creemos a la palabra del Señor? Aquí está. El secreto para no resbalar jamás, tener el carácter del Cordero, el carácter de los 144,000. Otro salmo, que es el Salmo 24, versículos 3 y 4, también nos hace la misma pregunta. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá dónde? Al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo. ¿Quién es? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí menciona otra característica. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Estamos elevando nuestros espíritus y nuestras almas a cosas vanas. ¿Qué es lo que tiene más atracción para nosotros? ¿El Cordero o las cosas de este mundo? Es un examen que cada uno de nosotros debería hacernos y responder a esto. ¿Estamos elevando nuestra alma a cosas vanas? Dice que es el limpio de manos y el puro de corazón. ¿Cuánto necesita en especial la juventud? Necesitamos esto, la pureza de corazón. Yo recuerdo hace muchos años en estas escuelas, era más común recibir un joven, hermano Rubén se acordará que fue preceptor, que fue así criado en su casa desde niño, bien sanito, pero cada vez más los jóvenes que recibimos son jóvenes que han sido más afectados por el mundo, en donde la pureza es casi algo extraño entre la juventud. Pero aún Dios, a pesar de, puede hacerte a ti y a mí puro de corazón. En el GYC, el fin de semana pasado que estuvimos compartiendo, me gustó mucho el pensamiento que trajo el pastor, hablando acerca de la virginidad sexual. El Señor puede aún en eso, a través del nuevo nacimiento, hacernos vírgenes para Cristo Jesús. Y aquí lo vemos en los 144,000, dice que son vírgenes. Ahora, en el tiempo de los pioneros de la hermana White, un pastor Loughborough, entendió esto como literal y él decía, bueno, los 144, bueno, tienen que ser vírgenes, tienen que ser personas solteras. ¿Será que eso es lo que está diciendo el texto acá? Entonces los que estamos casados ya no tenemos esperanza de ser parte de los 144,000. No. La virginidad en la Biblia va más allá que de lo físico. Quiere decir en estado puro de santidad, haber nacido de nuevo. Sigue diciendo que estos 144,000, volviendo a Apocalipsis 14, tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ahora, ¿dónde más leemos en cuanto a los 144,000 que tienen algo escrito en la frente? Si vamos a Apocalipsis 7, ahí estamos hablando del mismo grupo, versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4, leemos en cuanto al sellamiento: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado ¿en dónde? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, en Apocalipsis 7 vemos que los 144,000 tienen el sello de Dios en sus frentes, pero en Apocalipsis 14 vemos que tienen el nombre de Dios. Es decir, hay una relación entre el sello de Dios y el nombre de Dios. En la Biblia el nombre, ¿qué representa? En la Biblia los nombres representan el carácter de la persona que lleva ese nombre. Es decir, ellos tienen el carácter de Dios y el sello está muy relacionado también con el carácter de Dios. Es decir, este grupo ha sido el grupo que ha reflejado o ha perfeccionado el carácter de Dios
en sus corazones. Mire lo que nos dice en Apocalipsis 3:12 en cuanto a los que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Nos dice, al que venciere, miren la condición, ¿cuál es la condición? Al que venciere, escribiré sobre él, ¿qué cosa? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oh, ese nombre va a ser largo. Yo me imagino qué nombre me irá a tocar a mí en el cielo. Sí, ya no te vas a llamar más Margie, ni Reina, ni John, ni Brandon, ni Ludi. No, vamos a tener un nombre nuevo y va a ser un nombre compuesto. En ese nombre nuevo vamos a tener el nombre de Dios, el nombre nuevo de Jesús, el Hijo, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Cuando uno estudia los nombres hebreos, en realidad muchos de los nombres hebreos tienen, algunos de ellos, el nombre de Dios allí. Por ejemplo, Daniel, que es mi nombre, Dios juzga, o Dios es mi juez. Dan, que es juzgar, Él es Dios, y el posesivo de mí, o sea, Dios es mi juez, o Dios es juez. Nosotros vamos a tener nombres compuestos, que van a tener el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y el nombre de Cristo escrito en nuestras frentes. ¿Dónde es la primera vez en la Biblia que nosotros vemos, o no la primera vez, sino algunas circunstancias donde vemos Dios cambiándole el nombre a alguien? ¿A quién fue el primero que le cambió el nombre? Abraham. Luego, ¿a quién se lo cambió? A Sarai, ¿cierto? Sara, pero luego también se lo cambió al nieto de Abraham, de Jacob a Israel. El cambio de nombre significa el nuevo nacimiento, el cambio de carácter, la conversión. Es interesante, no tengo tiempo para entrar en detalles, en estos detalles, en Génesis 32, cuando nosotros leemos la lucha que tuvo Jacob con el ángel, antes de que el ángel, que sabemos que era el ángel de Jehová, Cristo Jesús, antes que él le cambie el nombre a Jacob, ¿qué pregunta le hace? ¿Qué pregunta le hace? ¿Cuál es tu nombre? Ahora, ¿no sabía él, Dios, el nombre de Jacob? ¿Por qué le pregunta cuál es tu nombre? Jacob le responde, ¿qué? Mi nombre es Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador, suplantador, ¿cierto? En otras palabras, la pregunta tiene la intención de que nosotros vayamos a Dios y le digamos, Señor, yo soy mentiroso, yo soy engañador, esto soy yo, ese es mi nombre de pecado, ese es mi nombre que representa mi experiencia en la carne. Dios, antes de que le cambiara el nombre, lo lleva a reconocer su propio pecado y le dice, ¿cuál es tu nombre? Yo soy engañador, yo soy suplantador. El cambio de nombre significa el cambio de naturaleza, el nuevo nacimiento, la experiencia de la conversión. Y esa es la experiencia por la cual pasarán los 144,000. Apocalipsis 22:4. Cuando yo era niño, mi mamá me hablaba de Dios y yo le decía, mamá, pero ¿será que yo puedo ver a Dios? Y ella dice, sí, algún día lo veremos, pero ella en su luz me decía, pero veremos solo a Jesús. Y yo, pero yo quiero ver al Padre también. Y luego crecí por mucho tiempo creyendo que solo íbamos a poder ver a Jesús, pero que el Padre era de alguna manera un ser misterioso que no podríamos ver. Pero ¿saben que también podremos ver al Padre? Y Apocalipsis 22:4, hablando del Padre, dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál es la condición para que podamos ver al Padre? Tener el nombre, su nombre, en nuestras frentes. Interesante, de nuevo dice, frentes. Aquí en la mente, el lóbulo frontal, donde está el asiento del carácter. Tener su nombre escrito en nuestras frentes. Luego vemos acá que ellos están cantando un cántico nuevo. Ya hablamos de ese canto la vez pasada. Y dice que nadie podría aprender este canto sino los 144,000. Ahora, esta referencia aquí está mal. Esto es Apocalipsis 15, versículos 2 al 4. Hablando de ese canto,
haciendo alusión a él, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cántico de los 144,000, el cántico de Moisés y del Cordero, es un cántico único que solo ellos podrán cantar, porque su experiencia será única. Hablando de este cántico en Testimonios para los Ministros, página 433, leemos: hay un día que pronto ha de amanecer sobre nosotros, cuando los misterios de Dios serán comprendidos y todos sus caminos vindicados, cuando la justicia, la misericordia y el amor serán los atributos de su trono, cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar. Nuestro primer tema será el cántico de Moisés, siervo de Dios. El segundo tema será el cántico del Cordero, el cántico de la gracia y la redención. Este canto será más potente y se entonará con acentos más elevados y sublimes que resonarán por los atrios celestiales. Es el cántico de la providencia de Dios que conecta las diferentes dispensaciones. Todo se verá entonces sin que haya un velo entre la dispensación legal, la profética y la evangélica. La iglesia histórica de la tierra y la iglesia redimida del cielo tienen su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto. Cristo el todo y en todo, en himnos de alabanza que resuenan a través del cielo, entonados por millares de millones de redimidos. Todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo porque nunca antes se ha entonado en el cielo. ¿Quieres tú ser parte de ese coro celestial y cantar este cántico? El jueves pasado estuvimos en la cárcel y estuvo el coro de la fundación. Eso fue hermosísimo. Teníamos allá un interno que es el más difícil. Este hombre constantemente me dice que tiene en la lista personas que él desea matar cuando salga de la cárcel. Estoy haciendo un trabajo con él. Es la persona, es nuestro contacto que tiene la personalidad más ruda. Pero me pareció bien interesante que cuando llevamos el coro fue la persona más tocada. Bien dice la sierva del Señor que la música tiene el poder de subyugar las naturalezas más rudas. Este cántico será el cántico de la experiencia. No será simplemente un cántico por cantar, sino que saldrá desde lo más profundo del corazón de los redimidos. Avanzando ya, el tiempo se nos acaba. Nos dice que estos son, volviendo a Apocalipsis 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué quiere decir eso, que no se contaminaron con mujeres? Estamos hablando en lenguaje simbólico en el Apocalipsis, y en Apocalipsis vemos a algunas mujeres. Y estas mujeres, los santos no se van a contaminar con ellas. Y son las que vemos en Apocalipsis capítulo 17. Vamos allá, perdón por la referencia ya otra vez. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Nos dice: y en su frente, hablando de esta mujer ramera, nos dice que esta mujer tiene un nombre. Y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande. ¿La madre de quién? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia, una mujer representa una iglesia. Si es una mujer pura, representa una iglesia pura. Si es una mujer ramera, representa una iglesia apóstata. Y aquí vemos a una mujer ramera cuyas hijas también son rameras. A esta mujer se refiere Apocalipsis 14 cuando dice: no se contaminaron con mujeres. Es decir, no se contaminaron con las doctrinas falsas de Babilonia. No se contaminaron con las doctrinas falsas de otras iglesias. Tienen una fe pura, como aquellas vírgenes en las parábolas, aquellas vírgenes sabias, aquellas vírgenes sensatas.
Nos sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Este es nuestro versículo clave en toda esta serie. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo se le llama a la Biblia? ¿Cómo le llama la Biblia a aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que vaya? Vamos a Lucas 22:39. Miren cómo se le llama a los que siguen a Jesús. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Cómo se le llama a aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va? Discípulos. Y aquí específicamente dice que Jesús va ¿a dónde? ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? A orar. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen a Jesús al monte. Y el monte para nosotros hoy representa la cámara secreta, el lugar de oración. Ellos van donde Cristo está. Ellos van a tener comunión con el Padre, así como Jesús tenía comunión con su Padre en el monte. Siguen al Cordero por donde quiera que va, los siguen en su cámara de oración. Apocalipsis 14:33, hablando de los discípulos, también nos dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué? A todo lo que posee, no puede ser mi ¿qué? Mi discípulo. ¿Recuerda cuando Jesús le hizo el llamado al joven rico? Le dijo, mira, una cosa te falta, ve, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Jesús le hizo la invitación al joven rico para que fuera su discípulo, para que siguiera al Cordero por donde quiera que fuese. Pero ¿cuál fue la respuesta del joven rico? Dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor manda a cada uno de nosotros a que renuncie a todo lo que posee. Ahora, en esta experiencia déjeme ampliar en ese punto. Algunos de nosotros acá hemos renunciado a todo lo que teníamos, ¿cierto? Hemos renunciado a trabajos, hemos renunciado a estudios. Yo recuerdo, estaba a punto de terminar mi carrera, yo renuncié a eso, sobre idiomas. Hemos renunciado a opciones mucho más, ¿cómo diría yo?, prometedoras por venir a servir al Señor acá porque estamos convencidos de este tipo de trabajo. Pero saben que aún así eso no es suficiente. Pedro y Juan no habían renunciado a todo, ¿o no? Habían dejado las redes Pedro y Juan, pero aún estaban peleándose a ver quién iba a ser el primero en el reino de los cielos. Es posible haber renunciado a todo lo material, lo tangible, y aún seguir en mi corazón buscando el primer puesto. Ellos habían renunciado a todo, pero aún se peleaban por el primer puesto. Dios me pide que renuncie a todo lo tangible y lo intangible. Ahora, a Dios no a todos les pide que dejen su trabajo. A Dios no a todos no les pide que vendan sus casas. ¿Estamos entendiendo? A algunos tiene Dios en ciertos lugares para que ejerzan una influencia allí. A otros Dios les da los medios para que apoyen la causa. Imagínense si todos entonces renunciaran a su dinero y a su trabajo. ¿Dónde están los que económicamente van a sostener la causa del Señor? Pero a Dios a todos sí nos llama a que renunciemos a lo intangible. Y a lo intangible me refiero a esas cosas que nadie ve. El orgullo, la suficiencia propia, la impaciencia. A eso sí nos pide Dios que renunciemos. Y el que no renuncia a todo eso no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que un discípulo es aquel que ama a Dios por encima de todo y toma su cruz diariamente. Esto es Isaías, capítulo 8, versículo 16. Hablando de los discípulos aún, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que los discípulos son aquellos que tienen la ley escrita en sus corazones.
incluyendo el mandamiento del sábado, que es el sello de Dios. Ata la ley entre mis discípulos. Son aquellos que, de acuerdo a Hebreos 8:10, tienen la experiencia del nuevo pacto. Aquellos que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Vamos ya terminando. Nos dice acá, volviendo a Apocalipsis 14, estos son los que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y luego más adelante dice, estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Qué significa que fueron redimidos de entre la tierra o de entre los hombres? Es decir, estos fueron trasladados vivos sin conocer la muerte. Este es un grupo especial que va a ser trasladado vivo sin conocer la muerte. Van a ser como Enoc. Ahora, ¿por qué Enoc fue trasladado vivo sin conocer la muerte? La Biblia no nos dice mucho de Enoc, pero lo poco que nos dice es muy importante. Por ejemplo, en Génesis 5:24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay una relación entre donde dice le llevó Dios y el caminar de Enoc con Dios. Es decir, Enoc caminó tan íntimamente con Dios que cuando Dios vio que Enoc ya vivía más en su mente y en sus pensamientos allá en el cielo que acá en la tierra, Dios dijo, oye, tú ya no tienes nada que hacer allá abajo, yo te voy a llevar conmigo. Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte. ¿Qué significa caminar con Dios? Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios significa vivir de tal manera que nosotros agradamos ¿a quién? A Dios. Y si usted sigue leyendo el siguiente versículo, Hebreos 11:6, se nos dice cómo agradamos a Dios. Dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Es decir, Enoc caminó por la fe. Enoc tuvo una experiencia de justificación por la fe. He escuchado a algunos que dicen que Apocalipsis 14 en realidad no se refiere a que los 144,000 son trasladados al cielo sin ver la muerte. Que en realidad no todos ellos van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Bueno, tenemos mucha evidencia bíblica y tenemos también aquí la evidencia del espíritu de profecía. Esta cita muy clara para mí, Patriarcas y Profetas, página 68. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán, y mira el versículo que cita, redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. El mismo carácter de santidad de Enoc está representado en el carácter de este grupo que estarán vivos para cuando Cristo venga y serán redimidos de entre los de la tierra. O cuando yo comparo esto con mi vida, yo digo, Señor, estoy tan atrasado todavía. Señor, me falta tanto. Pero la gracia de Cristo, Jesús te dice a ti y a mí en esta mañana, mi gracia te es suficiente, bástate de mi gracia. La gracia de Cristo Jesús es suficiente para cubrirnos de nuestros pecados y guardarnos sin caída. Nos dice el versículo 4, dice, como fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué significa ahí la palabra primicias? En realidad serán ellos los primeros. Dios sabemos que cuando Jesús resucitó, descendió al cielo, ya llevó las primicias, ¿cierto? Las primicias en la Biblia se pueden entender de dos maneras, o el primero o lo mejor. Lo primero que se cosecha o lo mejor que se cosecha. Por ejemplo, en Números 18:12 se nos habla de las primicias como lo mejor. Leo de la versión moderna. Todo lo mejor del aceite, todo lo mejor del vino y del trigo, las primicias de todas estas cosas que ellos dieron a Jehová,
a ti las he dado. Es decir, los 144,000 se consideran como las primicias en el sentido en que ellos son parte de la cosecha más grande. Ellos son lo mejor, lo más escogido. Aquellos que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Son aquellos que reflejarán más estrecha y más perfectamente el carácter de Cristo Jesús. Termina diciendo, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Como habíamos dicho, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hecho que no haya mentira en su boca significa que tampoco hay mentira en su corazón. Entonces, si no hay mentira en su corazón, ¿qué hay allí? Verdad. ¿Y qué es verdad? En Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es decir, en su corazón está la ley de Dios. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este va a ser un grupo único. Va a ser un grupo que habrá alcanzado la victoria sobre el pecado. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Creemos nosotros que Dios puede guardarnos sin caída? ¿Saben? Nosotros no nos es difícil, al menos lo digo a nosotros, no nos es difícil creer que Dios perdona mis pecados. Pero a veces nos cuesta creer que ese mismo Dios, esa misma palabra que perdona mis pecados, me puede mantener sin caída. La misma palabra de Dios, el mismo poder creador que hay en esa palabra, es el mismo poder sustentador. Es el mismo poder que puede obrar en mi vida para mantenerme sin mancha y sin contaminación. En Judas 24, versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Quiero cerrar con una cita, la última cita que leeré esta mañana, Conflicto de los Siglos, página 607. Esta cita para mí es muy diciente en cuanto al carácter que Dios desea que nosotros hoy reflejemos. Dice, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar ¿de qué? De llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera ¿qué? Qué difícil eso. Ni siquiera en pensamiento, dice. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Cuándo se va a alcanzar esta, o cuándo desea Dios, requiere Dios y espera Dios que alcancemos esta condición? Antes de pasar por el tiempo de angustia. Quiera el Señor que nos pueda ayudar a alcanzar el ideal de Dios. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle a Dios, Señor, perfeccióname a la imagen de Cristo? Ayúdame a vencer como Cristo venció. Ayúdame, oh Dios, a ser como Cristo en palabra y obra.